que mira el corazón sin muros del poeta. Tantas cosas han muerto que no hay más que el poeta. Cantad alto, oiréis que oyen otros oídos. Y vamos a tratar de ir pasando por la vida y la obra de Rafael Alberti, la última voz del 27, que pienso que sigue siendo un poeta desconocido, porque al decir Rafael Alberti es, sí, el marinero en tierra, y no. Su obra es ingente y muy versátil. Cuando María Auxiliadora me pidió que preparase una conferencia, me puse a barajar entre la enorme pléyade de escritores contemporáneos de lengua española y felizmente elegí a Rafael Alberti, no solo por su obra literaria, sino también por su exuberante personalidad y la riqueza de sus vivencias a lo largo de su vida, ambas tan extensas que necesariamente tendré que pasar de puntillas sobre ellas, dejándome muchas cosas en el camino. Rafael Alberti es un símbolo de su época: escritor, dramaturgo, pintor, rasoda, historiador y un poeta lleno de gracia, de arte, de sensibilidad y muy versátil, en cuya obra su leitmotiv fue siempre el mar y la nostalgia. La obra está dividida en varias etapas que iremos repasando paralelamente con su biografía. Esta comienza en la madrugada del 16 de diciembre de 1902 en el puerto de Santa María, Cádiz, llamado en la antigüedad Puerto de Menesteos en honor de su fundador. Nace en esta fecha Rafael Alberti Merello, quinto de 6 hermanos en una familia de origen italiano, de ahí su apellido. Sus padres fueron Agustín y María, dedicándose el primero al negocio de los vinos. Tuvo una infancia libre y despreocupada, pues su padre siempre andaba de viaje por motivos de trabajo y se pasaba incluso un año entero sin aparecer por casa. Entonces estaba bajo la tutela de unos tíos autoritarios y de una vieja sirvienta gruñona, a la cual le hacía rabiar cuando él lo regañaba, cantándole: vieja, vieja revieja, vieja pelleja. Y la pobre decía: este diablillo, este diablo, lo quería mucho. Hasta que lo ingresan en el colegio de jesuitas de San Luis Gonzaga. Allí recibe una educación estricta y autoritaria, propia de la época, pero la atmósfera asfixiante y la disciplina rigurosa chocaban con el carácter del joven, empezando a obtener malos resultados académicos y siendo incluso expulsado en 1916 por mala conducta. Eran otros tiempos, hoy pues hubiera recibido una sanción sencillamente. Pero claro, se escapaba del colegio cada vez que podía, haciendo, según frases textuales de él, rabonas a las dunas. Entonces, pues no aprobó ni siquiera el 4º año de bachillerato. Y a este respecto diría: no aprendí nada en 4 años de externado. Y es que ya de niño Rafael Alberti amaba vivir en libertad. Frases suyas al respecto son: la libertad no es una opción, es un derecho. Y también: la libertad no la tienen los que no tienen su sed. Y él tuvo sed de libertad toda la vida, aunque reconocía sus limitaciones cuando afirmaba rotundo: yo soy libre, para enseguida rectificar y decir: todo lo libre que puedo. Sin embargo, a pesar de no tener títulos académicos, Alberti fue un lector impenitente, adquiriendo una gran cultura, grandes conocimientos y hablando incluso varias lenguas. En 1917, a los 15 años, se traslada a Madrid con sus padres
y el visitar por primera vez el Museo del Prado lo marcaría para toda la vida. Entré al cielo abierto del Museo del Prado y decide seguir su vocación de pintor, que ya tenía desde niño y que siguió durante todos los años, consiguiendo exponer en el Salón de Otoño y en el Ateneo de Madrid gracias a la influencia del escritor valenciano Juan Chabás. Incluso vendió un cuadro por 300 pesetas y entonces él se firmaba como Rafael María de Alberti. Al morir su padre en 1920, con el cual no se llevó nunca bien, y ante el cuerpo yacente de su progenitor, escribió sus primeros versos. Moría una vida y nacía el Alberti poeta. Como curiosidad, los primeros versos que escribió Alberti fueron: tu cuerpo largo y abultado como las estatuas del Renacimiento, y unas flores mustias de blancor incierto. Una vez más, con la ayuda del escritor Juan Chabás, consigue publicar sus primeros poemas en la revista Horizonte, muy en boga en aquella época. Y empieza aquí su etapa neopopularista, inspirada en nuestro cancionero tradicional y en el folclore andaluz, con versos llenos de gracia, que luego oiremos alguno. Alberti nunca tuvo buena salud, y una afección pulmonar que le acompañaría toda la vida le obliga a trasladarse a la Sierra de Guadarrama, y allí comienza a escribir su famoso libro Mar y Tierra en 1923, que luego llevaría el título definitivo de Marinero en Tierra, de fama universal. De él diría: conseguí un conjunto de poemas de una gran variedad de colores, esencias, perfumes y músicas. Y con este libro obtuvo, junto con Gerardo Diego, el Premio Nacional de Poesía, por el cual recibió la cantidad de 5.000 pesetas, de las cuales se gastó 4.000 invitando a helados durante varias tardes a sus amigos y a conocidos. Después, comentando esta anécdota, diría: ¡qué tonto! Ya lo has tirado todo y ya no tienes amigos por tonto, que aquel amigo que venía contigo solo iba porque eres tonto. ¡Qué tonto! Este galardón lo convierte en una figura preeminente de la lírica española. Juan Ramón Jiménez le escribió una carta alabando su obra con la siguiente dedicatoria: enhorabuena y gracias de su amigo y triple paisano por tierra, mar y cielo del oeste andaluz. El garbo del sur y la gracia fina dominan en todo este poemario de refinado popularismo, unidos al sentimiento del mar, del que Alberti fue siempre su eterno enamorado y al que siempre cantó. Madre, vísteme a la usanza de las tierras marineras, el pantalón de campana, la blusa azul ultramar y la cinta milagrera. ¿A dónde vas, marinero? Por las calles de la tierra. Voy por las calles del mar. De este poemario vamos a escuchar un soneto de los 3 que le dedicó a la Virgen del Carmen, con el título de Triduo, Triduo del Alba. Alberti no era religioso, pero quizá pensando en su hora postrera, pues acude a la Virgen para que lo proteja con la cinta milagrera, como él llamaba al escapulario. Y él recitó estos 3 sonetos en el monasterio de Silos ante los frailes. Y al prior, Fray Justo Pérez de Urbuel, le gustaron tanto que los convirtió en una oración canónica y les dio una indulgencia de 150 días. Así que, como nuestro amigo Antonio Prima va a recitar uno de los sonetos, se va a ganar 50 días de indulgencia. ¡Hala! Aprovecha y santifícate.
mucho tiempo perdemos en la sal y en el No te vas a ganar las indulgencias. El piso. Como se entera Alberti te preparas. El pisotón, esto es muy largo, ¿eh? Sí, sí. Hola, buenas tardes a todos. Se titula Día de Tribulación y dice así. Oh Virgen lemadora y aclarea, la alba luz sobre el llanto de los mares, contra mis casi hundidos tajamares, arremete el mastín de la marea. Mi barca sin timón caracolea sobre el tumulto gris de los azares. Deje tu pie descalzo sus altares y la mar negra verde pronto sea. Toque en mis manos el cuadrado anzuelo tu escapulario, Virgen del Carmelo, y hazme del fin, Señora, tú que puedes. Sobre mis hombros te llevaré a nado a las más hondas grutas del pescado, donde nunca jamás llegan las redes. Una vez restablecida su salud, regresa a Madrid, donde frecuenta la famosa residencia de estudiantes, y allí conoce a todos los poetas famosos de aquella época, entre ellos a Lorca, el cual, al conocerlo, le dijo: primo, quiero que me pintes dormido a la orilla de un arroyo, y en lo alto de un olivo, la Virgen, con una cinta que diga: aparición de la Virgen del amor hermoso al poeta García Lorca, Federico García Lorca. No sé si lo pintó, pero poema sí que le dedicó. También conoció en aquella época a Pedro Salinas, Jorge Guillén, Vicente Alexandre, Gerardo Diego y otros jóvenes que constituirían el más brillante grupo poético del siglo XX, la generación del 27, que se vería consolidada en el acto homenaje a Góngora en su tricentenario en el Ateneo de Sevilla. Posteriormente también conocería a Unamuno, Valle-Inclán, Picasso, Dalí, Cossío, Paz, Buñuel, Costa y sobre todo su gran amigo Pablo Neruda. En general a toda aquella pléyade artística y literaria de la época. En la misma línea cancioneril escribe La amante y el alba de la Lelí. La amante en 1925 es un relato poético de un viaje que hizo en automóvil con su hermano, al cual ayudaba por entonces en el negocio del vino. Este viaje fue por las frías tierras de Castilla y de Cantabria. Al pasar por el Arlanza, un navajazo de frío le hirió la faz de la cara. Arriba, el balcón del frío, las balaustradas del aire, el cielo y los ojos míos. Abajo, el mapa, 3 ríos y un puente roto sin nadie. El alba de la Lelí, en el 28, sobre la Andalucía del interior, también trata de temas taurinos y poeta y toreros muy estilizados. Alas en sus zapatillas, céfiros en las sombreras. ¡Qué salero! Cógeme, torillo fiero. Yo no soy taurina, pero bueno, lo tengo que decir. Le siguen Calicanto, como homenaje a Góngora, del que está muy influenciado. Y en los años siguientes, Alberti, debido a su delicada salud, sus penurias económicas, su pérdida de fe y también algunos desengaños amorosos, sufre una crisis existencial, un periodo de anarquía y desconcierto que, como él decía, imitando a Bécquer, soy huésped de las tinieblas. Esta etapa se ve reflejada en su poesía y comienza la etapa literaria vanguardista. Escribe: yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho 2 tontos, sobre los artistas del cine mudo y los mitos modernos. Y aquí vamos a la obra cumbre de Alberti, desconocida. Es la obra cumbre del surrealismo, que es Sobre los ángeles. Con ella
llega a las más altas cumbres de la poesía lírica. Esto fue lo que afirmó Azorín. Su tema es el paraíso perdido, y en él penetra a la vez en las regiones etéreas del cielo y en las lobregueces del subsuelo. En este poema nos presenta un mundo misterioso, onírico, de ángeles buenos, malos, iracundos, nostálgicos, vengativos, reflejo de los distintos estados anímicos del poeta. Tenía que leer este poema Francisco Bellido, pero está enfermo, de modo que me va a tocar leerlo a mí. Paraíso perdido. A través de los siglos, por la nada del mundo, yo, sin sueño, buscándote. Es muy abstracto, ¿eh? Tras de mí, imperceptible, sin rozarme los hombros, mi ángel muerto vigía. ¿A dónde el paraíso, sombra, tú que has estado? Pregunta con silencio. Ciudades sin respuesta, ríos sin habla, cumbres sin ecos, mares mudos. Nadie lo sabe. Hombres fijos, de pie, a la orilla parada de las tumbas, me ignoran. A veces, tristes, cantos petrificados en éxtasis el rumbo. Ciegas, no saben nada. Sin sol, vientos antiguos, inertes en las lenguas. Por andar, levantándose calcinados, cayéndose de espalda, poco dicen. Diluidos, sin forma la verdad que en sí ocultan, huyen de mí los cielos. Ya en el fin de la tierra, sobre el último filo, resbalando los ojos, muerta en mí la esperanza, ese pórtico verde busco en las negras cimas. Oh boquete de sombras, hervidero del mundo, qué confusión de siglos. Atrás, atrás, qué espanto de tinieblas sin voces, qué perdida mi alma. Ángel muerto, despierta, ¿dónde estás? Ilumina con tu rayo el retorno. Silencio, más silencio, inmóviles los pulsos del sinfín de la noche. Paraíso perdido, perdido por buscarte, yo sin luz para siempre. En Sermones y Moradas introduce también el racionalismo. Son versos con rimas muy largos y apocalípticos. En 1930 conoce a la escritora María Teresa León, su primera esposa. Surgió ante mí, rubia, hermosa, sólida y levantada como la ola que una mar imprevista me arrojara de golpe contra el pecho. María Teresa fue su gran ayuda y colaboradora. Por él lo dejó todo, pasó a un segundo plano. Y como decía en sus memorias de la melancolía, ahora soy la cola del cometa. Con ella funda la revista Octubre y nace el Alberti comprometido con la política, otra etapa literaria. Se cierra el ciclo de poesía burguesa, diría él, y publica Consignas, un fantasma recorre Europa. Toma parte en revueltas estudiantiles y se afilia al Partido Comunista. La poesía la convierte en un arma para, según él, despertar conciencias y cambiar el mundo. Esta ideología le acompañaría también toda la vida, así como su forma de vivir y de pensar. Yo nunca seré de piedra, lloraré cuando haga falta, sufriré cuando haga falta, reiré cuando haga falta, cantaré cuando haga falta. Pero como siempre hay un fondo de prudencia y de humor cuando dice: a menudo me he tenido que comer mis palabras
y he descubierto que era una dieta equilibrada. En estos años da comienzo su etapa de viajero, visitando París, Laos, invitado al primer congreso de escritores soviéticos. Va también a Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, y continúa escribiendo poemas revolucionarios, claro. Da numerosas conferencias por América y recitales, y en esto estalla la Guerra Civil Española. Él sigue con sus manifiestos y publicaciones y crea la revista El Mono Azul, del que es director. Contribuye a salvar los cuadros del Museo del Prado y se alista como soldado de aviación, recitando sus versos también en los campos de batalla. También escribe, sigue escribiendo libros y obras de teatro, de las cuales las más significativas son Los Salvadores de España, El Trébol Florido, dedicado a Neruda, La Gallarda, Noche de Guerra en el Museo del Prado y sobre todo El Adefesio, que es la más conocida, que fue representada por los mejores actores del momento. En 1937 comienza a escribir sus famosas memorias La Arboleda Perdida. El título viene de un lugar llamado La Arboleda Perdida, de retamas blancas y amarillas, donde él iba haciendo sus rabonas cuando era niño. La Arboleda Perdida es como su paraíso perdido e idealizado en el tiempo. La terminaría en el año 1987. Y en 1939 vienen los largos años del exilio. Aquí la poesía la mayoría de las veces es nostálgica y melancólica por la lejanía de la patria. Se trasladan a París, donde viven en una casa que le cede su amigo Pablo Neruda, y gracias a la influencia de Picasso trabajan como traductores, locutores en la emisora Radio París Mundial, por la cantidad de 60 francos. En esta época de París escribió su famoso poema Se equivocó la paloma, un poema simbólico. Su amigo Carlos Gustavino, un músico argentino, años más tarde le pondría música y la incluiría en un ballet. Se le han dado múltiples interpretaciones a este poema. Unos dicen que es el propio autor desorientado en la vida, otros la situación de la España de la posguerra, otro pues la interpretación del mundo que nos rodea. La figura literaria anáfora Se equivocaba remarca el tema principal, que es la equivocación o desorientación de la paloma. Va a recitar este poema Eva Barrés. Hola, buenas tardes. Se equivocó la paloma. ¿Me escucháis bien? Se equivocó la paloma. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur. Creyó que el trigo era el agua, se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche la mañana, se equivocaba. Que las estrellas rocío, que el calor la nevada, se equivocaba. Que tu falda era su blusa, que tu corazón su casa, se equivocaba. Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de la rama. Pero ante la inminente llegada de la Segunda Guerra Mundial y debido a sus ideas políticas, el mariscal Pétain los manda despedir de la emisora. Y aquí tenéis al pobre Monsieur Fraisse, según frases textuales de Alberti, que no sabía cómo comunicarles el despido. Votre travail, mes chers amis, était excellent, Monsieur le Maréchal Pétain, ¿vous comprenez? Claro que comprenden, y se tienen que embarcar rumbo a Buenos Aires,
y en su diario de a bordo escribiría: veníamos en tercera clase y con apenas 100 pesos. Mientras decía: adiós, adiós Europa, bajo la cruz del sur cambiará nuestra vida. América, por caminos de plata hacia ti voy a darte lo que hoy un poeta español puede ofrecerte. Llegan a Buenos Aires en marzo del 1940, comenzando aquí su etapa americana, que duró 23 largos años repartidos entre Argentina y Uruguay, en los cuales casi toda su poesía está impregnada por la nostalgia y la melancolía del destierro. Vivirían también en la estancia de su amigo Pablo Neruda, el Totoral, en la Córdoba argentina, y allí nace su única hija, Aitana. Como siempre, se dedica a dar recitales, conferencias, escribir poemas, publicar libros, entre ellos Entre el clavel y la espada, que es un poema, o sea, un libro en el que Alberti, la primera parte es muy lírico, el clavel, símbolo de la flor, y en la segunda parte son versos combativos, la espada, símbolo de la muerte. En Uruguay viven en su casa La Gallarda, en el mar de Punta del Este, y escribe Pleamar. Como protagonista, el mar, su viejo amigo y confidente, añorando el pasado, anhelando el futuro y lamentándose de la lejanía. De niño mar, no sabes, yo ya te pintaba la acuarela. Le siguen Imagen Primera Dea, la pintura y sobre todo las famosas coplas de Juan Panadero, en 1949. Su alter ego, en tercetillos octosílabos, asonantes, irónicos, de humor negro y versos de protesta. Él inventó a Juan Panadero para, por boca de él, decir todo lo que él se le ocurría, protestando bajo la figura de este personaje. De este poemario vamos a oír Jornaleros en la voz de María Auxiliadora Fonellosa. Coplas a Juan Panadero al pueblo. Este es el pueblo andaluz, serio, puro y desgarrado, en las tierras de la luz. De los pobres campesinos sin trabajo, jornaleros del hambre por los caminos, tristes pájaros que van, bajo los soles quemados, sin sueño, en busca del pan, que van lejos, afuera, dejando el hogar en llanto, solos, a tierra extranjera, campos de un único dueño, sin cultivar, y los toros contra el cielo marismeño. En Retornos de lo vivo lejano, su mejor obra después de Sobre los ángeles, según los críticos, y en Retornos de lo vivo lejano, su mejor obra después de Sobre los ángeles, según los críticos y entendidos, retorna al pasado en el tiempo y el espacio, obsesionado por la patria y amargado por ser un desterrado, evocando las nostalgias de España, Madrid, Cádiz, su puerto de Santa María, la familia, los amigos. Es como una elegía del recuerdo, una verdadera orgía de la añoranza. En el poema que a continuación oiremos, dedicado a su madre, dice: a mi madre que nos unía a todos en la música de su viejo piano. Evoca la imagen de la misma tocando el piano con todos los hijos alrededor. Y tiene tres tiempos muy diferenciados. El primer tiempo, feliz, las manos son dichosas. El segundo tiempo, las manos están cansadas. Y en el tercer tiempo, las manos están llorando. Recita Vicente Enguídanos Garrido. Buenas tardes a todos. Funciones. Sí. Gracias por vuestra compañía en esta fecha tan memorable
que la gente ha desaparecido. Bien, a través de unas manos ya idas, a mi madre que nos unía a todos en la música de su viejo piano. Era en el comedor primero, era en el dulce comedor de los 6. Agustín y María, Milagritos, Vicente, Rafael y Josefa. De allí me viene ahora invierno aquí, distantes casi perdidos ya, desvanecidos míos, hermanos que no pude llevar a mi estatura. De allí me viene ahora este acorde de agua, de allí también ahora, esta nocturna rama de arboleda movida, esta orilla de mar, este amor, esta pena que hoy, velados en lágrimas, me juntan a vosotros a través de unas manos dichosas que se fueron. Era, luego, en la sala del rincón en penumbra, lejos del comedor primero de los 6, y aunque cerca también de vosotros, perdido, casi infinitamente perdido, me sentíais muy tarde, ya muy tarde, cuando empieza a agrandarse la llegada del sueño, un acorde de agua, una rama nocturna, una orilla, un amor, una pena a vosotros dulcemente me unían a través de unas manos cansadas que se fueron. Y esa hora distante, más infinitamente que entonces desterrado, del comedor primero, del rincón en penumbra de la sala, es ahora cuando aquí tembloroso, traspasado de invierno el corazón, María, Vicente, Milagritos, Agustín y Josefa, 1, el 6, Rafael, vuelve a unirse a vosotros por la rama, el amor, por el mar y la pena, a través de unas manos lloradas que se fueron. Muchas gracias. En 1953 rinde homenaje al trimilenario de la Fundación de Cádiz, la ciudad fenicia más antigua de Occidente, con el poemario Hora Marítima. Blanco Cádiz, de plata en el recuerdo. A Cádiz le llaman la tacita de plata. Y en este poemario él la compara a la bailarina Teletusa, que fue la bailarina más famosa que conquistó a los romanos con la gracia de su danza, y la llama también Bahía del ritmo y de la gracia. Tenía que leer otra persona que también causa baja, entonces leeré yo. Bahía del ritmo y de la gracia. ¿Cuántas veces, oh Cádiz, te habré visto unida al coro? Voy a ponerme gafas porque esta letra es muy pequeñita. Unida al coro blanco de tus puertos, casi en el aire, cimbrearte toda sobre el óvalo azul de tu bahía. Bailan desnudos tus antiguos hombros, bailan desnudos tus combados brazos, bailan desnudas tus caderas largas, tu grácil vientre y tus preciosas piernas. Ven, Teletusa, romana de Cádiz, ven a bailar bajo el sol marinero, ven por la sal y las dunas calientes, por las bodegas y los verdes lagares. Diestra en quebrar la delgada cintura, en repicar los palillos sonoros, diestra en volar sin dormirte en el vuelo, en no pesar al pisar en la tierra. Ven, que te sueñan tus gracias remotas, las gaditanas sonrisas no han muerto, del barandal de los finos balcones cantan abiertas sus sales floridas. Ven, Teletusa, los patios profundos, sus emparrados secretos te esperan. Las alegrías, el polo, la caña, la soledad y el olé gaditano. Hondas gargantas floridas susurran, lentas crepitan guitarras murientes. Cádiz te ciñe, sus olas te abrazan. Tú eres el mar y la espuma de Cádiz. En Uruguay escribe baladas y canciones del Paraná a orillas de este río. Es un homenaje a su nueva geografía y a sus raíces americanas. El Alberti más lírico que nunca. Hoy el Paraná respira con aliento de azahares. Con el azahar me voy, no me detengáis. Vamos a oír de este poemario la balada del andaluz perdido. Recita Montse Temple.
Buenas tardes a todos. Balada del andaluz perdido. Perdido está el andaluz del otro lado del río. Río, ¿tú que lo conoces? ¿Quién es y por qué se vino? ¿Vería los olivares cerca tal vez de otro río? Río, ¿tú que lo conoces? ¿Qué hace siempre junto al río? ¿Vería el odio, la guerra, cerca tal vez de otro río? Río, ¿tú que lo conoces? ¿Qué hace solo junto al río? Veo su rancho de adobe del otro lado del río. No veo los olivares del otro lado del río. Solo caballos, caballos, caballos solos y perdidos. ¿Qué hará solo ese andaluz del otro lado del río? Y continúa dando conferencias, recitales, recibiendo honores, premios y nombramientos al mismo tiempo que es recibido por presidentes y jefes de Estado de todo el mundo. En 1955 es nombrado delegado en el Congreso Mundial de la Paz. Viaja por Europa y escribe El despertar de Europa y la primavera de los pueblos. En ellos vuelve a los temas políticos y de libertad. Pero, una vez que ya se va a Argentina otra vez, porque iba yendo a Uruguay y Argentina, pues con la llegada del terrorismo, debido a sus ideas, su vida allí no se hace cómoda. Y entonces se tienen que venir de allí en el año 1963. Y regresan a Europa, donde residen en Roma durante 14 años. Dejé todo lo que era mío, dame tu Roma a cambio de mis penas, tanto como dejé para tenerte. Vamos a oír este poema en la voz de Hasbia Mohamed. Buenas noches a todas. Acerca de Hasbia. Sí. Lo dejé todo, lo dejé por ti. Dejé por ti mis bosques, mi perdida arboleda, mis perros desvelados, mis capitanes años descargados, hasta casi el invierno. Más cerca. Dejé mi temblor, dejé mi sacudida, un resplandor de fuego no apagado. Dejé mi sombra en los desesperados ojos sangrantes de la despedida. Dejé palomas tristes junto a un río, caballos sobre el sol de las arenas. Dejé de oler el mar, dejé de verte, dejé por ti todo lo que era mío. Dame tú, Roma, a cambio de mis penas, tanto como dejé para tener. En Roma, aparte de escribir, expone sus cuadros y recibe un primer premio de grabados en 1965. El premio Lenin de la Paz, seguido de otros premios y homenajes. Publica Roma, peligro para caminantes, que traduce al italiano con el título Roma, pericolo per i viandanti. Y es que parece ser que Alberti tenía mucho miedo a los coches, y en Roma se conduce, pero vamos, de una forma demencial. Disprecio e meraviglia, Summa Taurina y poemas de amor. Su casa de Vía Garibaldi se convierte en un auténtico museo de obras de arte y es como un santuario de peregrinación de todos los españoles que viajaban a Roma. Decía: los españoles que visitan Roma o vienen a ver al Papa o a verme a mí. Y tal es la fama, el prestigio y lo solicitado que estaba, que colgó en su puerta un letrero que decía con humor: no se hacen prólogos. Por esta época, en 1972, fue también candidato al Premio Nobel de Literatura. Se cuenta que al saberlo, Alberti, con su gracia y acento gaditano, dijo: ¿y a mí qué se me ha perdido en Suecia?
¿Y cómo van a entender los suecos mi marinero en tierra y su gracia gaditana? Total, que como le dieron por esta época también otro premio en Roma, en el cual le regalaban 30 botellas de vino, imaginaros la que organizaría, no fue a Estocolmo, y esto acabó de enojar a la Academia Sueca, y según su amigo, el abogado Lagunero, este fue el motivo y no su militancia comunista lo que le dejó sin el premio Nobel. Quizá fue este el único premio que no obtuvo, junto con el sillón de la Real Academia de la Lengua Española. Y llega por fin el día en que Alberti regresa a su añorada España, el 2 de abril de 1977, pronunciando la famosa frase: «Me fui con el puño cerrado y vuelvo con la mano abierta en señal de concordia». Enseguida es elegido como diputado para el Congreso por el Partido Comunista, pero él renuncia porque él dice que él era el poeta de la calle, como el título de uno de sus libros. Y a partir de aquí los premios y homenajes son multitudinarios. Comendador de las Artes y las Letras de Francia, Premio Cristo Loven de Bulgaria, Roma de Literatura, Nacional de Teatro, Doctor Honoris Causa de Toulouse y otras ciudades, el Cervantes. Al Premio Príncipe de Asturias renunció debido a su ideología. Y ya en España famosos fueron también los recitales que dio con el actor Francisco Rabal, la actriz Nuria Esper y el cantautor valenciano Paco Ibáñez. Con él, con este último, representó un espectáculo, A Galopar, del cual se grabaron 2 discos y tuvieron un gran éxito. También dio recitales con la Orquesta de Laudes de Roberto Brañido y grabó otro disco con ellos. En 1988 muere María Teresa León en Madrid de Alzheimer, enfermedad que ella padecía de hacía algunos años. Pero un artista no puede estar solo mucho tiempo, de modo que al año siguiente se casó con la escritora valenciana María Asunción Mateo, y con ella escribe Canción de Canciones, una antología de poesía amorosa. Sigue recibiendo premios de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Santa Cecilia, medalla de oro, nombrado hijo predilecto de Cádiz, alcalde perpetuo del puerto de Santa María. Bueno, la lista es ingente. Y también la Feria Arco le hace una exposición antológica de sus pinturas. Por cierto, él no se consideraba un buen pintor. ¿Qué fui? Fui hasta profesor, canté coplas, pinté cuadros, buen poeta y mal pintor. Termina de escribir La Arboleda Perdida en 1987, dividida en 4 libros y 2 tomos. Y después Versos sueltos de cada día, Libro del mar y todo el mar, Canciones para Altair, que es erótica porque Alberti también escribió poesía erótica. Yo he elegido una muy suave y va a recitar José Vicente Morell. Buenas tardes. ¿Se oye o...? Sí, sí, sí. Puedo decirlo más fuerte, ¿eh? Se te oye, se te oye. Sí. ¿Se me oye, Paco? Muy bien. En la penumbra espero tu lamento. Tus dulces lagos oyes musicales, las tenebrosas ondas corporales, hasta desvanecer, hasta desvanecerse a fuego lento. Cuando te vas, un estremecimiento vuelve a mis labios tus ardientes sales. El anhelar, subir tus espirales. Altas colinas donde quema el viento. Buscaba tus colinas por el cielo. Altair, mas no las encontraba. Pinchón mi golondrina que soñaba. Fuego en la noche abierta en mi desvelo. Oh, qué vertiginoso desconsuelo, no hallar ni estela de lo que buscaba. Las laderas,
los valles, la encantada mínima sombra ciega de mi anhelo. ¿Dónde estás, Altair? Alta y perdida, dulce tiniebla, luz desvanecida, corona y resplandor de mis placeres. ¿Será verdad que alguna vez me ardiste, que me amaste, que gozaste, que moriste, que aún eres mártir, que no lo eres? En 1993 se constituye en el puerto de Santa María la Fundación Rafael Alberti, que este año pues se le ha dado la medalla de oro de San Isidoro de la Unión. En la casa está la fundación, en una casa donde nació Rafael Alberti y él fue el primer presidente. Su misión es velar por la obra del poeta y difundirla. Alberti es la figura máxima de la poesía española de esta época, reconocida en todo el mundo, de acto en acto, de recital en recital, de homenaje en homenaje, con un ritmo impropio de sus años. Mi edad es una cuestión de registro civil que no me atañe. Yo no tengo edad, soy como la poesía. Y si a alguien se le ocurría preguntarle: «Don Rafael, ¿está usted cansado?», él siempre contestaba: «Cansado estará su padre». Pero Alberti se va haciendo mayor y su salud, que nunca fue buena, se va quebrantando. Y llega un momento en que vive prácticamente retirado en su casa del puerto de Santa María, hora marítima, con su esposa María Asunción. Y a orillas del mar. «Yo no quiero morir en tierra, me da un pánico terrible». Y en la madrugada del 28 de octubre de 1999 fallecía, al igual que en una madrugada nació, a los 96 años, desapareciendo así la figura del último representante de la generación del 27. Se apagaba la última voz del 27. Sus cenizas, por expreso deseo del poeta, fueron esparcidas por las aguas de la bahía de Cádiz que tanto amó, dejando al fin de ser marinero en tierra para convertirse en marinero de la mar. Si mi voz muriera en tierra, llevadla al nivel del mar y dejadla en la ribera. En el puerto decretaron 3 días de luto y toda la prensa se hizo eco de su desaparición, así como innumerables personalidades. Destaco alguna. Benedetti tenía la poesía metida en el alma. El poeta y flamencólogo Félix Grande nos enseñó que la alegría era una obligación democrática. Gala: ha muerto el auténtico andaluz universal. Leerlo será como resucitarlo. Para terminar, hago mías las palabras de su hija Aitana, que pronunció: «Todos pensábamos que iba a vivir hasta el año 2015, como él repitió en muchas ocasiones. No ha vivido hasta el año 2015, vivirá por toda la eternidad». Cantad alto, oiréis, oyen otros oídos. Mirad alto, veréis que miran otros ojos.